Gracias por este ratito, bienvenido. Muy gentil. Gracias por la invitación. Cuando usted ve a Víctor Manzanares, ¿ve un engranaje de la corrupción o ve a alguien que ha hecho un trabajo técnico y profesional? Usted que ha conocido desde adentro la estructura y la matriz de corrupción del kirchnerismo. Es una persona que ha hecho un trabajo que le ha sido encomendado. Podríamos decir que es un personaje emblemático, pero designado por los Kirchner, para hacer una tarea específica, que la denuncié desde sus orígenes cuando vivía en Santa Cruz, ¿sí? Manzanares se ocupaba del lavado de dinero y de todo el entramado de negocios que tenía que ver con los hoteles y que tenía que ver con darle apariencia lícita a un negocio que escondía coimas y corrupción, ¿sí? La corrupción en estos años la tenemos que ver como si fuera algo que se ha dado sostenido en el tiempo, no como una fotografía. No son episodios aislados, no son episodios ni de protagonistas inconexos y relacionados. Yo denuncié la venta de terrenos fiscales y el direccionamiento de la obra pública hacia esos terrenos para revalorizarlo aún más. O sea, esto fue 2007. 2007. Allí estaban todos los funcionarios. ¿Quiénes compraron esos terrenos a precio vil? Porque ¿cuánto compraron la hectárea? ¿Cuánto? Entre $1,25 y $7,50. La hectárea. El metro cuadrado. Perdón, el metro cuadrado. Cuando en el mercado valían cerca de $40, $50. ¿Sí? Dólares, el dólar estaba a 4 más o menos. Claro, allí estuvieron todos. Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, José Francisco López. Y mire la paradoja, por eso... Romina Mercado, Alicia Kirchner, la gobernadora, y la fiscal que tenía que investigar esa denuncia, también estaba denunciada. Tenía que investigar a toda su familia, a sus tíos presidentes, a su madre, a ella misma. Un escándalo. Pero este es el ejemplo. Además de quedarse con las tierras fiscales, llevaron el asfalto hacia esos lugares para revalorizarlo. ¿Quién lo llevó? José Francisco López, Lázaro Báez. Y en otros lugares del país se pagaban por rutas que nunca se hicieron. Uno ve en esa situación cómo se aprovecharon todos los recursos del Estado para hacer negocios particulares. Y Manzanares era una persona que tenía una tarea específica, que era sobre esas tierras, luego de construidos los hoteles, asegurar la cuestión del lavado de dinero y de las coimas. Pero la corrupción ha sido secuencial, y yo lo digo porque he sido el protagonista. Padecí toda esa situación, me persiguieron, viví amenazado, me quemaron la casa, me tenía que cuidar de mi propio gobierno en democracia. ¿Cómo le quemaron la casa? ¿Le quemaron literalmente la casa? Me tiraron una bomba molotov que no alcanzó a prender toda la casa, pero que quemó una parte de la cocina. Me la pintaron con aerosol entera, me rompieron todos los vidrios de la casa. Y cuando yo volví a mi casa, imagínense en la Patagonia, me encontré con las cortinas flameando, la casa toda llena de grafitis y la cocina prácticamente incendiada. Pero digo, esto es lo que tenemos que dejar atrás en la Argentina y tiene que ver con lo que ha pasado con Debido. ¿Por qué nos pasó esto? Porque no tuvimos justicia, porque la corrupción ha sido la consecuencia de la impunidad. La impunidad es la partera de todas nuestras desgracias y por esto queremos ir al Congreso, para terminar con esto, para trabajar para tener una mejor justicia, para hacer una reforma judicial, para reformar el Consejo de la Magistratura, para reformar los organismos de control que no investigaron nada por años. ¿Quién tenía que investigar a Debido? Su esposa. Menichelli, que estaba en la SIGEN. Aunque después se apartó al final. Aunque después se apartó. Entonces, la tarea de la corrupción es una tarea que hay que darla siempre, que nunca termina, que se debe dar con... y ahora, venga de donde venga. ¿Usted ve hoy una matriz de corrupción? Yo veo hoy una situación que me preocupa. Y me preocupa, por ejemplo, concretamente las declaraciones de Carrió. Carrió dice, yo no quiero que Cambiemos gobierne 12 años. No se lo aplica para la capital, ¿sí? Larreta va a gobernar 12 años y Carrió juega en la capital para trabajar por la reelección de Rodríguez Larreta. Es decir, que quiere que Larreta gobierne 16 años en la ciudad, si fuera posible por ella. Pero yo le pido a Lilita que nos acompañe en esta tarea, que ella vino haciendo muy bien, que se lo reconocemos y que tiene mucha autoridad. Yo he denunciado la corrupción desde un lugar muy difícil, desde Santa Cruz, desde el peor lugar, pero ella lo ha hecho también con otro volumen, con otras posibilidades, si se quiere, pero le pedimos que nos acompañe. Todo aquello que veníamos denunciando y que ella veía mal en estos últimos años, ahora parece que ha decidido callar y no denunciarlo más. Por ejemplo,
el gasto desmedido de publicidad oficial que hace la Reta, 4 millones de pesos por día, las compras que hace de mala manera en la ciudad de Buenos Aires. Una cosa compras puede directas. ser mala asignación de fondos y otra cosa hechos ilícitos o de corrupción. Y hay corrupción en la ciudad, hay falta de transparencia. Tenemos un monumento a la corrupción en la ciudad de Buenos Aires que es el Centro de Convenciones. Te doy un ejemplo. La ciudad gastó 1.300 millones de pesos en un centro de convención que no era prioridad. Son otras las prioridades. Como si fuera poco, a la empresa que se lo adjudicó, que es IRSA, el director de la empresa es el actual ministro de Modernización, Andy Freire, que va a ser candidato testimonial porque no ha renunciado. Pero hay más, paga un canon por mes de 175.000 pesos. ¿Quién firmó la última reducción a la mitad? El mismo ministro. O sea, juez y parte, dice usted. Juez y parte de los dos lados del mostrador. ¿Qué ocurre? Un canon que lo paga cualquier local en un centro comercial. ¿Y sabés cuánto va a tardar la ciudad de Buenos Aires en recuperar esa inversión, que es un negocio para los amigos? 500 años. En base a lo que ha pagado. Como en Calafate, acá también se cuecen habas. Por supuesto. Por eso decimos que la corrupción es algo que se da en todo momento y hay que combatirlo, venga de donde venga. Yo soy radical. Si llega a ser diputado, ¿se suma al bloque de Cambiemos como Carla Carrizo, por ejemplo, o van a tener impronta propia? Es una buena pregunta. Lo vamos a charlar porque el bloque radical va a tener una nueva composición, que no sabemos cuántos diputados van a ser, y tal vez otra y no conducción. sabemos quiénes son los diputados, y va a tener otra conducción. Y el radicalismo va a tener otra conducción nacional. Entonces, es un tema que llegado el momento lo vamos a conversar. Lo que sí vamos a hacer, y lo puedo garantizar desde Evolución, Martín Lustó, Carla Carrizo, quien te habla, Mariano Genovese, quienes podamos ir al Congreso, es terminar con la imposición y tratar de llevar adelante lo que es una política de deliberación. Queremos ir al Congreso a discutir las verdaderas ideas nacionales que hacen falta, generar mayor participación y más control. Ahora, y lo vamos a hacer. ¿Usted lo ve a Macri proclive a eso o lo ve a Macri cerrándose más que abriéndose? Yo te escuchaba recién en la editorial. Yo creo que si gana Cristina es una calamidad. Ahora, si gana Macri y gana muy bien, también puede ser una calamidad. Perdón, es una definición, ¿eh? Si gana Macri y gana por mucho, también puede ser una calamidad. Si el gobierno se ve tentado, ¿sí? Se ve tentado a no escuchar, a radicalizarse, como vos dijiste. Usted diría, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Sería en esos términos que plantea que si Macri gana con holgura puede confundir. Vemos que puede llegar a reproducir... Autoridad con autoritarismo. Exactamente. Pero mirá, ¿cómo está planteada la cuestión? Perdón, pero en el Congreso va a tener que negociar igual, o sea, tampoco sí, por se supuesto, puede pero tan extrema. lo que quiero decir que se ha tentado en varias medidas que ha llevado adelante por una imposición que ni siquiera la ha charlado con sus socios dentro de la coalición. ¿Cómo ¿sí? cuáles? Nos enteramos por los diarios, allá lejos y en el tiempo, de la designación de los jueces por decreto, la medida en las cuales trabajó la tarifa, la cuestión de ganancias y algunas otras iniciativas que ha llevado en el Congreso. ¿Qué veo yo como resumen? La expresidente ofrece una esperanza cínica sin realidad, alejada de la realidad. El gobierno a veces parece que elige ofrecerle a la sociedad una situación de realidad sin esperanza, ¿sí? Entonces, lo que creemos, cómo se termina esta cuestión, que no es entre pasado y presente, en la Argentina tenemos que discutir el futuro. La política debe volver a discutir el futuro y lo que está en juego es si se revitaliza la política o si se consolida la degradación política de estos años. Ahora, ¿le puedo hacer una última, Pauli? Sí, claro, los saludo de paso. Usted en general en el diálogo habló mucho de corrupción. ¿Usted cree que los electores están tan preocupados por la corrupción y no... Yo creo que están más preocupados por el bolsillo? Más directo sería, ¿garpa hablar de corrupción o hay que hablar de bolsillo porque la gente vota con la víscera más sensible? Lo que nos pasó nos tiene que ayudar para que esto no se pueda repetir más. Por eso nosotros le pedimos a la gente que realce su espíritu democrático, que exija debate. Hoy estuve en la Facultad de Derecho dando una charla. Hace 2 años hubo un hito ahí democrático que todos valoramos, el debate presidencial. Tenemos que seguir debatiendo en la Argentina. Tenemos que debatir en la ciudad de Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires. Quienes no quieren debatir, casualmente, son Cristina Kirchner, Larreta, apañado por Carrió. Gracias, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Buena campaña.